Pero muy buenos días para cada uno de ustedes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana y queremos entrar en materia, queremos hablar en esta mañana de algo muy específico, de dos temas importantes: fe y ciencia. ¿Y qué significan estos dos elementos o dos aspectos importantes que nos muestra esta realidad? Muchas veces pensamos que la fe es diferente a la ciencia y cómo nosotros o cómo nuestra cosmovisión cristiana puede entrar y afectar un poco tanto la ciencia, o cómo la ciencia puede también entrar y afectar un poco nuestra fe. Pero esta mañana queremos ver cómo nosotros podemos acercarnos a aquellas personas o a aquel aspecto de la ciencia en la cual hay muchos debates, hay muchos mitos, muchas creencias. Se cree que la ciencia y la fe están actuando en contravía, que una está en contra de la otra, que una nació para poder afectar a la otra, cuando en realidad no sucede así. Debemos tener claridad acerca de estas cosas, sobre todo en nuestras iglesias, en nuestros sitios donde nos encontramos. Muchas veces debatimos acerca de cuál es la verdad, de cómo podemos acercarnos o cómo podemos encontrar la verdad. Algunos, en la parte de la fe, se sustentan en sus creencias, en sus doctrinas, y afirman que la fe y lo que creen en ellos es lo que mantiene vivo y que se sostiene en la verdad. Pero los científicos también, en medio de sus búsquedas, en medio de sus investigaciones, también apuntan a que han podido encontrar la verdad. ¿Cómo podemos acercarnos entonces para poder dirimir y poder encontrar una equidad en medio de estas dos ciencias que se encuentran entre la teología y la ciencia? Bueno, podríamos empezar o encontrar algunos aspectos positivos que deberíamos debatir en esta mañana. Lo primero es cómo acercarnos, con qué gafas, con qué lentes podemos acercarnos a estas ciencias de parte y parte. Desde la teología podemos acercarnos a la ciencia de una manera muy particular, y es algo que siempre se nos ha enseñado, y es acercarnos con oídos despiertos para poder entender las diferentes posturas que tenemos. Es acercarnos para comunicar de parte y parte y entender las diferentes interpretaciones de los diferentes actores que encontramos. Esto nos puede llevar a entender y a canalizar cada una de nuestras posturas y saber en qué estamos bien, en qué estamos mal, qué nos puede aportar y qué no nos puede aportar. Esto nos debe llevar, o nos tiene que mostrar, que tanto los científicos como los teólogos estamos sujetos a equivocarnos. No tenemos la verdad absoluta. Por lo tanto, cada uno en medio de sus posturas nos va a mostrar que quizás estemos equivocados o que quizás tengamos la razón, y por lo tanto nos invita y nos anima a estar trabajando en conjunto, en comunicación, para que de las dos partes podamos involucrarnos y de esta misma manera poder encontrar una verdad única, una verdad que satisfaga, no que nos ponga en contra, sino que nos lleve a mantener una unidad. En segunda medida, podríamos también encontrar, como afirman algunos, que la ciencia puede mostrarnos una verdad absoluta, y que lo mismo dirían los que están al otro lado de la fe, que nosotros mantenemos una verdad absoluta. Pero en realidad es que en medio de todos estos descubrimientos, en medio de todas las revelaciones que se nos dan a través de la Escritura, revelaciones que se encuentran a través de los métodos científicos, investigaciones que se dan, hay cosas que no podemos nosotros explicarnos, ni tanto los científicos, ni los que estudian la palabra de Dios. Encontramos algunos elementos, algunas particularidades que no nos permiten encontrar, pero en medio de eso nos une algo muy especial. Es que tanto el científico como los creyentes, como los teólogos, tienen fe en aquellas cosas que están descubriendo, en aquellas cosas que se les están revelando, pero que tenemos claridad que no podemos explicarlas, que no podemos darlas, que no podemos demostrarlas
y eso también nos permite acercarnos, teniendo una mente clara, una mente transparente, entendiendo que hay cosas que no podemos revelar, y eso es algo que nos permite acercarnos también, entender que nosotros no tenemos la verdad absoluta. A veces creen en las iglesias que los ministros, los líderes, los pastores tienen que saber de todo y tienen que saberlo todo, pero en realidad no. Es entender que somos creados y que somos seres humanos falibles y que también estamos en ese proceso de crecimiento y que no podemos darle respuesta a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y también entender que la ciencia se ha puesto al servicio también de la humanidad. Podríamos recordar que la ciencia o la revolución científica se llevó a cabo como un acto de protesta en contra de lo que la misma religión estaba estableciendo. Claro que al mirar esta perspectiva podemos encontrar que la religión había sido impuesta, la Iglesia Católica sometía en aquellos tiempos a toda la humanidad, pero entonces los científicos empiezan a encontrar una respuesta diferente y por eso se levanta su voz. El avance científico que hemos tenido acá nos surge, os lleva a encontrarnos y a poder entender que la ciencia no ha estado en contra de la fe. La ciencia, por el contrario, actúa de una manera mucho más coherente, como equipándose, como siendo parte de la misma realidad en la que nosotros vivimos, y podemos entender que la ciencia, tanto como la fe, son complementos que cada uno de nosotros tenemos para poder ampliar ese panorama que tenemos hoy en día. Podemos recordar también a Habacuc, quien nos hablaba acerca de dos libros, dos realidades que tenemos, una histórica, escritural, y la otra que es científica, la cual nos va a permitir poder entender esa relación que hay entre esos dos libros que mencionaba Habacuc. Habacuc nos dice que esas dos realidades son las que nos permiten poder comprender un poco mejor la creación. Es como el complemento que tenemos para poder acercarnos y tener ese panorama mucho más amplio. Por lo tanto, la fe y la ciencia no son diferentes, no son ciencias que chocan una entre sí, sino que son ciencias que Dios ha establecido y que Dios ha puesto para que el ser humano pueda entender un poco más en amplitud la realidad y a lo que estamos aquí en este mundo. ¿Cuál es el propósito de Dios en nosotros? Pues revelarse poco a poco. Y en la medida que Él se revela, no solamente lo hace en las Escrituras, sino también lo hace en su creación, en la investigación, en la evidencia que confirma a través de los medios científicos que Jesucristo y que la Biblia también es verdad. Muchas gracias para cada uno de ustedes por haber escuchado. Esperamos que este sea un tiempo especial de poder aprender un poco más acerca de lo que es fe, ciencia y la cosmovisión que debemos tener nosotros para poder acercarnos a esta realidad. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.